Bueno, buenas tardes. De nuevo ya retomamos, ¿no? En este nuevo año, en 2026, los encuentros de la comunidad educativa a cielo abierto. La mayoría de vosotras y vosotros ya conocéis un poco el grupo y lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero por si hay alguien nuevo por ahí, pues nada, deciros que somos una comunidad de personas, identidades ilusionadas por compartir y por poner en valor la educación cercana a la naturaleza. Es una comunidad totalmente autogestionada, participativa, basada en el intercambio de experiencias, en el aprendizaje mutuo. Desde sus inicios funcionamos con grupos de trabajo. Este encuentro y este club de lectura, por ejemplo, está cocinado desde el grupo de trabajo de formación y acompañamiento, igual que los encuentros online que hacemos periódicamente. Luego hay otros grupitos de trabajo sobre naturalización de espacios, sobre investigación, comunicación y van funcionando de manera muy orgánica según el momento, la energía de cada una de las personas que participamos y lo que nos apetece mover en ese momento. Entonces, bueno, desde que hemos iniciado nuestra andadura, pues hemos centrado eso mucho en hacer encuentros online de intercambio de experiencias. Hemos generado también el año pasado un banco de recursos compartido en Notion. Si no lo conocéis, es interesante que le echéis un vistacillo porque recoge ahí muchas publicaciones, recursos didácticos, audiovisuales que pueden ser de vuestro interés. Eh, Como sabéis, en mayo hacemos también la iniciativa del mes de la educación a cielo abierto para animar a los centros educativos y a diferentes colectivos a salir de las aulas, a conectar con la naturaleza. Y bueno, pues otra de las actividades que iniciamos el año pasado fue este club de lectura que nos gusta mucho, ¿no? Como lugar de encuentro y que, bueno, y que en la sesión de hoy nos va a adentrar en lo que estábamos diciendo por aquí en Petit Comité, en uno de los quizás imprescindibles y clásicos, ¿no? Para todos los que nos apasiona la educación en la naturaleza. Entonces, hoy nuestra sesión está centrada en reflexionar y compartir sobre Los últimos niños en el bosque de Richard Lowe, que, bueno, es un libro que su primera edición en inglés es del año 2005. Luego en el 2020, si no recuerdo mal, Capitán Swing lo reeditó además una edición también nueva en castellano. Y bueno, pues es un poco la lectura que tenemos hoy y que nos va a, a llevar a reflexionar y a compartir. Entonces, bueno, hablaros un poquito de la figura también de Richard Lowe. Richard Lowe es un escritor, es un autor y en realidad es un periodista estadounidense reconocido desde hace muchos años internacionalmente por ese trabajo, ¿no? Que relaciona siempre la infancia, la naturaleza y todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Y fue precisamente este libro de Los últimos niños en el bosque el que, bueno, pues le hizo pues ponerle de relieve, ¿no? En este ámbito. Dentro de este libro hablaremos luego después, ¿verdad, Jara?, de ese término que muchas y muchos de vosotros habéis manejado del trastorno por déficit de naturaleza, ¿no? Es un término creado por él, que sabéis que no es un término científico, pero sí que ha ayudado a sensibilizar y a divulgar mucho, ¿no? La importancia de esta educación en la naturaleza. Además, bueno, Richard Lowe es el cofundador e impulsor de una red también que trabaja en este sentido, ¿no? A nivel internacional, que muchas y muchos conoceréis, la red de Children and Nature. Y bueno, pues es colaborador también de muchos medios internacionales a nivel de medios de comunicación, ¿no? Ha publicado en The New York Times, The Washington Post, en diferentes premios. Este libro, buscando un poco la información sobre él, deciros que está traducido a 20 idiomas, o sea que ha tenido un impacto muy, muy grande a nivel mundial y que, bueno, que un poco por toda esa repercusión, el impulso del trabajo de Richard Lowe, pues también le reconocieron, ¿no? Con un premio internacional que se llama el Audubon Medal, que fijaros la relevancia que tiene que figuras como Rachel Carson, que ya la mencionamos aquí y hablamos sobre ella, lo tiene, o Edward Wilson también. O sea que Richard Lowe es un
una persona relevante en nuestro ámbito. Entonces, bueno, eso es un poco lo que nos va a conducir hoy, ¿verdad, Jara? Entonces, Pues, mm, pues nada, si queréis os cuento, así hemos hecho también un pequeño resumen, ¿no?, de qué temas toca el libro, así que nos parecen, o aspectos del libro que nos parecieron innovadores, sobre todo en su momento, teniendo en cuenta que es un libro de 2005, ¿no? La primera edición es de 2005, aunque ha habido, creo que alguna revisión o reedición. Bueno. Y bueno, para mí esto ya es un poco personal, ¿no? Pone de manifiesto el gran cambio que se estaba produciendo en la relación de la humanidad con la naturaleza. Y él habla de la primera generación desnaturalizada, ¿no? Denuncia cómo los niños y jóvenes pasaban cada vez menos tiempo de su vida en entornos naturales, y también pues describe algunas de las consecuencias de esto, ¿no? Como pues eso, el que sus sentidos se estrechan fisiológica y psicológicamente, y cómo esto reduce la riqueza de las experiencias humanas. Además, comparte una multitud de estudios y que vinculan directamente, bueno, estudios científicos, ¿vale?, que vinculan directamente nuestra salud mental, física, emocional y espiritual con nuestra relación con la naturaleza. Y además expone este famoso trastorno, que con palabras de su libro, quiero leeroslo, ¿no?, que es como él lo define, porque él, como ve toda esta parte en lo físico, ¿no?, en la salud de las personas, cómo está afectando esta desvinculación con la naturaleza, dice que ponerle una palabra como trastorno va a hacer como que de alguna forma las cabezas lo vean la gravedad real que tiene, ¿no?, esta falta de vínculo, pero dice que no es algo médico como tal, ¿no? Dice, cuando hablo del trastorno por déficit de naturaleza, con grupos de padres y educadores, el significado está claro. Este describe los costes humanos por la alienación de la naturaleza, entre otros, el uso disminuido de los sentidos, las dificultades de atención e índices más elevados de enfermedades físicas y emocionales. No es un síndrome médico, sino que es algo para sensibilizar, enlazar con las partes de la salud que corroboran estos estudios, ¿no? Y bueno, nosotros también viendo este libro en esta parte, ¿no?, de incluir tantos estudios, de alguna forma fue como un reactivo para muchos más, seguir indagando, o sea que esto ha sido como el germen y ahora mismo si este libro yo creo que se volviera a hacer, cosas que simplemente se veían o parecían posibles, están súper confirmadas, ¿no? O sea que realmente ha marcado un camino para muchos investigadores y bueno, muchas personas que trabajamos en estos ámbitos, ¿no? Luego también otro de los aspectos muy interesantes, además de vincular todo esto también con el aumento del estrés y la falta de atención, cómo se desanima el juego libre en la naturaleza de la infancia, ¿no? Incluso llega a utilizar la palabra criminalización, ¿no? De esos espacios, de ese uso, de ese juego no supervisado. También habla de su importancia de este juego en el desarrollo y de la desaparición de los espacios abiertos y más salvajes o desestructurados en los entornos cercanos a las urbes, ¿no? Y también sobre la gran presión que los pocos espacios que quedan naturalizados que sufren, ¿no?, que es lo que un poco estamos viendo todos en nuestros entornos naturales que tienen cercanos a las ciudades, que tienen mucha carga de población y también esa degradación, ¿no?, que al mismo tiempo denuncia que obligan bueno, pues que de alguna forma se pongan leyes y legislaciones que restringen más su uso, ¿no? Bueno, pues habla un poco ahí de cómo todo esto. Todo esto está muy orientado a lo que está pasando en Estados Unidos, es una visión muy americana, ¿no?, del uso de la naturaleza y todo eso, pero para nosotras tiene mucho sentido aquí y además con los años que han ido pasando es algo que aquí yo creo que muchas cosas también están pasando, aunque con esos matices de diferencias, ¿no? Y bueno, como resaltar eso, que recopila muchísimas investigaciones científicas sobre estos temas y sobre las problemáticas, y también recopila muchos testimonios y experiencias directas en el medio natural y su influencia en grandes personajes de la historia, tanto a nivel creativo, políticos, de todo tipo, ¿no? O sea, cómo en sus biografías ese contacto en la tierna infancia con la naturaleza era súper importante. Y luego, por último, que
nos ofrece un montón de recursos, que al final tiene 100 recursos más otros tantos, ¿no? Pero durante el libro también va ofreciendo esos recursos, ¿no? Para inspiradores para acercar a la infancia y a la sociedad a la naturaleza, a nivel escolar, familiar, institucional, ¿no? Entonces, bueno, creemos que es un libro muy completo y que si no os ha dado tiempo a leerlo o alguien está viendo esto después y recomendamos que lo leáis, aunque bueno, hay comentarios de cómo leerlo también, porque es algo que también hemos estado comentando antes y que bueno, ya luego compartiremos. Y un poco esto era el resumen, no sé si me he olvidado algo importante, que seguro que sí que hay mucho. No, es genial, Jara. Yo estaba, según te estaba escuchando, ¿no? En el resumen me estaba acordando cuando dices de que habla de las referencias con personalidades no relevantes, que me llamó mucho la curiosidad cuando menciona que no sé, claro, no sé cómo ha sido capaz Richard Lowe de encontrar esos datos, ¿no? Supongo que hablando directamente con los autores o con... me llamó mucho la atención lo que decía de Jane Goodall, ¿no? Que además, bueno, la hemos perdido hace muy poquito. Yo, vamos, para mí es una de las referentes y decía que es que dormía con una almohada sobre y debajo de la almohada que había gusanos de tierra, ¿no? Que decías, bueno, o habla de Albert Edison diciendo que Albert Edison vio de repente cómo las gallinas incubaban los huevos y que de repente se encontró un nido con los huevos y se puso a incubarlos encima, ¿no? Y lo rompió y que eso, en cierto modo, que le despertó también esa curiosidad o ese experimentar, ¿no? Con algo nuevo y ver y hacer hipótesis y ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, claro, aquí me venía a mí también mucho eso, el qué experiencias nosotras y nosotros hemos vivido en la infancia que nos ha marcado, ¿no? Porque yo en cierto modo creo que todos tenemos como algo que nos ha marcado cuando estamos en este mundillo de esa conexión de la infancia con la naturaleza, ¿no? Y me venía ahora, pues eso, el preguntaros, ¿no? A todas y a todos los que estáis aquí, ¿qué recuerdo tenéis vosotros en ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, Richard Lowe en el libro habla mucho también de que allí era muy habitual, aquí no tanto, ¿no? De la construcción de las casas en los árboles, de los refugios, de las cabañas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenéis por ahí vosotros a nivel personal? ¿Qué recordáis? Y que probablemente sean recuerdos que nos hacen hoy estar aquí, ¿no? Y que le demos tanta importancia, ¿no? A este aspecto. Bueno, yo os cuento uno mío, así, pues yo qué sé, yo tendría 6 o 7 años, pues teníamos, vamos, que pasábamos todos los fines de semana y los veranos en una casa del campo, ¿no? De la casa de mis abuelos. Y recuerdo que una de mis tías tenía siempre mucho miedo a la fauna, especialmente a los reptiles, ¿no? Y mi hermana, que era una polvorilla, que no se le ponía nada por medio, pues recuerdo el momento de aparecer con una culebrilla súper pequeña y salir detrás de mi tía asustándola con... Y solo ese momento también de esa conexión de decir con el momento, con la familia y con el entorno, a mí ya es uno de los recuerdos, ¿no? que tengo ahí de la infancia y de esa conexión, de estar fuera y de estar conectada con el entorno. Qué bonito, Silvia. Y Sí, un poco pillo, sí. recuerdo. Bueno, si os apetece, genial. Y si no, pues nada, seguimos No, comentando un poco qué os sí. ha parecido. Yo voy Yo a si compartir, ¿eh? queréis, Ay, sí, sí, Paz, venga. Uy, Paz, perdón, Paqui. a ver, yo para romper un poco el hielo, siento no poder poner la cámara, pero me está dando un problema. Me dice que está usado por otra aplicación, en fin, que no estoy en casa y me da un problema. Que yo tengo así como dos recuerdos, ¿no? Dos recuerdos que son muchos recuerdos en realidad. Por un lado, los domingos de irnos al campo, la familia, con el grupo de amigos de mis padres, con sus niños, que éramos todos más o menos de la misma edad, que era, bueno, en mi pueblo era el Pinar del Rey, que se llama un gran pinar, un área recreativa, y eso era como constante en invierno, ¿no? Era, y yo lo recuerdo muy agradable, esos tiempos de, bueno, yo entonces no lo llamaba así, ¿no? Pero lo que era el juego libre para nosotros, ¿no? Yo siempre he sido muy torpe, pero incluso trepaba a los árboles con ayuda, sin ayuda, ¿no? Y luego, fíjate, tengo el recuerdo
bueno, amiga de la familia, que éramos muy pequeños, ¿no? Y entonces todavía el tema de residuos tal como que no era como ahora, ¿no? Pero era la obligación de antes de irnos teníamos que hacer una batida para no dejar nada allí. Y yo entonces no era consciente de lo que significaba eso en aquella época, o sea, estoy hablando de hace, claro, 40 o 40 y tantos años, ¿no? Y era como que se inculcó mucho, por ejemplo, eso, ¿no? Y luego el otro recuerdo es la playa, o sea, mi pueblo o sea, lo que es el casco urbano no está en la costa, pero todo el término municipal sí, y en verano era todas las tardes, todos los días a la playa. Entonces, no sé, el olor del mar, a mí me encantaba estar en el agua, o sea, siempre estaba en el agua. Una vez que hacía la digestión, que la mía era la más larga del mundo, porque mi padre para eso era como muy tal, pero tengo el recuerdo de eso y los olores, no sé, se me mezclan ahí muchas cosas y esa es mi conexión. Y bueno, nunca he pensado que por eso quizás estoy aquí, pero supongo que algo tiene que ver. No tengo esos recuerdos de momentos sublimes ni historias, ¿no? Que, por ejemplo, así más trascendentales, ¿no? Por lo menos también os digo que mis recuerdos son muy débiles. O sea, tengo más imágenes, a mí me cuesta mucho trabajo tener recuerdos, digamos, muy definidos de la infancia, ¿no? Pero yo creo que sí que tienen que ver. Y nada, eso, comparto. A ver, pues yo tengo muchísimos recuerdos, puesto que nací en el campo y me crié en el campo. Y entre todos ellos recuerdo que mi manía era ayudar a cada ser vivo que veía, ayudar a elaborar un nido de pájaro cuando me lo encontraba, ayudar a la hormiga en su caminito. Y como aquí en Murcia siempre hemos estado de sequía, una temporada más o menos, mi obsesión era con una hoja de árbol, de limonero o de mangano, llevarle agua si me encontraba una lagartija o si me encontraba lo que me encontrase, intentar llevarle agua para que tuviesen agua. Y así porque me pasaba los días en la naturaleza, en el campo, tirada en el suelo, observando cualquier insecto, cualquier animal que viese y es muy bonito y se queda grabado para siempre. Y yo creo que esa me lleva a esa ilusión que le transmito yo a mi alumnado. Eso, por decir algo. Gracias, Maripaz. Pues a mí el recuerdo, me ha gustado mucho el libro porque yo soy una niña de esas que pertenecía a los Scouts. Yo tengo una experiencia de grupo Scout en un barrio muy humilde donde me crecí y sobre todo de haber ido mucho a una zona de naturaleza accesible, muy cerquita, Fuente del Sol, y haber pertenecido durante 4 años a Scouts en la etapa de la infancia y luego de ahí dar el salto, bueno, pues cuando eres adolescente a un grupo de ecología, ¿no? Y quizá por eso pues estoy aquí con vosotros y eres la rarita en los colegios donde quieres que se salga afuera y se hagan actividades de campo. Y no había caído en la cuenta que esa podía ser la razón, ¿no? Que marcaron muy de pequeña aquello de que había que dejar este mundo un poco mejor, que era lo que decía Baden-Powell, ¿no? El fundador de los Scouts y sobre todo, bueno, pues ese trastorno de naturaleza que yo le veo muy claro. Es verdad que no clínicamente no está probado y lo hablaremos luego después, pero en el centro yo soy PT y yo veo que tiene mucha relación ese problema de falta de naturaleza y de salir al exterior, bueno, pues con el aumento de niños que tenemos con TDAH, con dificultades, en mal o con problemas emocionales. Aquí pues me he sentido muy identificada en muchas cosas que contaba. Eran scouts muy sencillos. Gracias, Mar. Fernanda. Fernanda está conectando desde Ecuador, desde las Galápagos. O sea, que imaginaros dónde. Así que, y allí, madre Sí. mía, cuéntanos. Yo tengo mucha curiosidad. Sí. Bueno, tengo un recuerdo que no es mío, pero siempre lo cuenta mi papá aquí en Galápagos. En realidad no crecí aquí en Galápagos, aunque siempre fue mi sueño, pero ya pude cumplir mi sueño a los 20 años que vine con mi hijo de 3 meses. Ahora tiene 17 años. Pero uno de los recuerdos que siempre cuenta mi papá es que cuando nos trajeron y yo era bebé, todavía no caminaba, solo gateaba. Fuimos a una playa pequeña que está aquí cerca y me puso en la arena
y yo gateé, pero gateé corriendo al mar, hacia el mar. Entonces decía mi papá que ya cuando iba a chocarme con las olas, él me elevaba y me ponía un poco más lejos y yo volvía corriendo y me reía, ¿no? Entonces parece que siempre tuve desde pequeñita esa conexión. Y de ahí recuerdo que en Quito, que es donde crecí, sí teníamos un club, creamos en el lugar donde vivíamos con más infancias y adolescencias, creamos un club que se llamaba el Club del Bosque. Entonces sí solíamos ir a un bosque cercano a explorar, creamos una revista, recuerdo. Entonces sí, desde muy pequeños y pequeñas sí nos estábamos como muy conectados a la naturaleza y creo que era también por la familia. Mi papá siempre y mi mamá nos ponían en situaciones de aventura y exploración, a veces un poco extremas, de caminar largas distancias y sí, ¿no? Aventura, aventura, a veces como con lo que estábamos, ¿no? Entonces sí, sí creo que impactó mucho en lo que somos ahora, yo y mis hermanas y mis hermanos y yo. Entonces, pero sí tengo esos recuerdos. Siempre soñaba con venir a Galápagos, vivir aquí, salir de la escuela y poder ir al mar pero no, no lo pude hacer. Ahora me da tristeza porque mi hijo, por ejemplo, de 17 años, es verdad que cada vez le siento más desconectados, ¿no? O sea, yo de niña sí salía, o sea, aprovechábamos la mínima oportunidad para salir y estar en estos espacios. Pero ahora las adolescencias y juventudes veo que no, y a veces ni siquiera por estar tanto en la tecnología, sino no sé si también, bueno, muchas cosas, ¿no? que están pasando y que pasaron influyen, pero prefieren estar en espacios cerrados, casi no en grupos. Entonces, sí me llamó mucho la atención el libro y ver cómo ha pasado. También la seguridad en Quito, por ejemplo, en el lugar donde teníamos el club, ahora es imposible que las infancias y adolescencias estén ahí, ¿no? O sea, al aire libre o sí, porque es muy, muy inseguro. Entonces, sí, siento que hay muchos factores, incluso la misma pandemia, por ejemplo, creo que sí afectó a nivel psicológico en las adolescencias y juventudes que están cada vez más desconectadas. Sí, es súper interesante esto que dices, Fernanda, y precisamente Richard Lowe en el libro dedica un espacio importante a hablar un poco de todos esos obstáculos, ¿no? De pensar y de repensar qué es lo que ha pasado para que eso ocurra, ¿no? Yo tengo también a un chaval de la misma edad que tu hijo, 17 años, y aquí también noto eso, ¿no? Que tienen esa inquietud también de buscar espacios cerrados. Por ejemplo, mi hijo ahora está con mucha inquietud y escala, pero se va a rocódromos interiores, o sea, espacios interiores cerrados a escalar, ¿no? Y es como esa necesidad. Pero bueno, yo quería hilar con eso, ya que ha salido, ¿no? Y vamos hilando así, si os parece, porque me parece bonito que los comentarios hace referencia al libro. Y claro, yo en ese apartado de los obstáculos que siempre lo volvemos a repensar, pues está muy bien también esa recopilación y esas reflexiones que él hace, ¿no? Que habla, yo lo tengo aquí anotado, de la dificultad de uso de los espacios, interacción con la naturaleza, que también en ciertas zonas, y aquí en España, incluso en los barrios pasó en una época, ¿no? No sé si algunos os acordáis, ¿no? De los vecindarios, prohibido jugar al balón. Entonces, como que era difícil y había como restricciones que podrían ser de un nivel o de otro para poder utilizar y estar en esos espacios, ¿no? Algunas eran tan sencillas como el propio vecino que le molesta y que no quiere que estés jugando ahí, y otras vienen más relacionadas también con esa protección de los espacios donde se impide hacer cosas o donde no se puede manipular lo que hay en la naturaleza, ¿no? Él habla de eso. Luego, él menciona también que también todas las que estamos aquí lo vemos muy claro, pues una tendencia durante muchos años que ha habido educativa que margina un poco esa experiencia, ese contacto, ¿no? Porque con esa también, que él también lo menciona así, esa inquietud por rendir académicamente y de llegar a la universidad, y es que si estoy haciendo otra cosa, eso lo menciona él también todo en el libro, ¿no? Habla también de cómo están diseñadas las ciudades, ¿no? Cómo ya no hay, yo también pensando, según lo leía,
y conectando también con mi infancia, aquí lo llamábamos en Madrid descampados. Yo me acuerdo de jugar en descampados, es que eran espacios donde no se había construido, ni era un parque, ni era, pero era un espacio vacío donde salía vegetación espontánea y yo me acuerdo en la misma ciudad de Madrid estar recogiendo manzanilla con mi hermana y con mis primas en un descampado enfrente del colegio. Y eso ya, claro, va desapareciendo y tampoco tenemos. Y luego lo que tú decías, los miedos, la seguridad. Y ya él mencionaba, claro, esto hace ya 20 años, esa hiperorganización de la vida, ¿no? De que está todo tan estructurado y los tiempos tan marcados que hay poco espacio para eso, ¿no? Y sí, la verdad es que te lleva... Y él dice una frase, yo me la había apuntado aquí relacionada con esto, ¿no? Tenemos quizás vidas, quizás, ¿no? Entre comillas, más productivas, pero mucho menos imaginativas. Es verdad que nos está ahí. Dice, en un esfuerzo por valorar y estructurar el tiempo, sin querer, podemos estar matando el tiempo de soñar. O sea, dentro de que es un libro que comentábamos que es denso de leer, ¿no? Porque tiene mucha información, es que te puedes extraer, que eso es otra de las cosas que comentábamos Jara y yo preparando la sesión, puedes extraer tantos aprendizajes y tanta justificación y tics como para concienciar, inspirar a otros, tanto a docentes como a familias, de la importancia de esto, ¿no? Que aunque sea un libro denso, es como que, claro, lo tienes que leer muchas veces, reflexionar, pero tiene tantas cosas de las que tirar, ¿no? Que es súper interesante. Bueno, ¿qué más? De los que habéis conseguido leerle entero, de las que habéis conseguido, porque estábamos comentando, ¿no? que quizás es un libro más para leer poco a poco, capítulos sueltos, que del tirón, ¿no? ¿Qué impresiones que tenéis así en general que queráis comentar? Yo me llamó la atención también mucho esto de incluso personajes se trasladaban a zonas, urbanizaciones y tal, por buscar un poco la naturaleza, pero luego implantaban unas normas de exclusión de los espacios estos renaturalizados realmente, porque no eran ni salvajes, o sea, eran jardines que se hacían y entonces se prohibía una serie de cosas en los jardines cuando se habían trasladado ahí buscando la naturaleza, ¿no? Y me ha recordado también pues, el tema de las acampadas. Yo cuando era jovencito estuve en un grupo scout y íbamos a acampada a un sitio, una fuente o lo que fuera, nos hacían nuestras construcciones con madera que nos dejaban allí, los de Icona, hacíamos amarres, tal. Y ahora creo, hace mucho que no tengo contacto con esto, pero que se va a zonas ya con construcciones y tal, o sea, zonas más delimitadas. Supongo que también por no atacar demasiado los espacios naturales también, ¿no? Por lo que comentaba del exceso de presión que sufre y también por la comodidad de los propios acampados, ¿no? Entonces, al final es una experiencia light, a medias, ¿no? Porque realmente no está yendo a la naturaleza, está yendo a un sitio colonizado, que sí que ves plantitas y arbolitos alrededor y tal, pero que no desarrolla esa capacidad que se desarrollaba antes de autonomía, ¿no? De montarte tus propias cosas. Pero claro, entiendes los dos puntos de vista, es decir, entiendes que si se mantuviera eso, a lo mejor pues los bosques naturales estarían los pobres esquilmados, ¿no? La verdad que Sí, eso no es tengo algo solución a esto. Sí, sobre lo que sí, reflexionar. sí, además yo creo que hay una parte, porque él da soluciones, o sea que dentro de todo eso de que expresa la problemática, y aquí, o sea, sí que saqué ahí algunas notas, porque él decía eso, cómo enseñar a disfrutar del aire libre sin ser destructivos, ¿no? Y la excesiva demanda de algunos espacios, las restricciones, y él decía que la solución es crear o preservar más espacios naturales también para esto. O sea, porque preservamos espacios naturales para las especies que viven en ellos, pero no para los humanos que vivimos en este Para planeta, las experiencias, ¿no? claro. Claro, y entonces también como el darle esa importancia a que nosotros también somos parte, ¿no? Entonces, preservarnos nuestros propios espacios para la infancia. Y a lo mejor sí que es verdad que él decía, ¿no? Él empieza reivindicando la naturaleza en el ámbito urbano. Dice, no hace falta, o sea, que está muy bien que haya cosas grandes, está muy bien, pero que haya pequeños núcleos, esa es la primera parte, ¿no? O sea, una de las que dice, ¿no? Que las ciudades sean más verdes, o sea, toda esa parte de reconcepción de las ciudades y un poco haciendo esa llamada a las personas que las diseñan, a los que
que también integren esas pequeñas islas, él lo llamaba islas de naturaleza. Dice, pero bueno, que esa no es la solución, porque esas son islas. Dice, lo que hacen falta también son espacios salvajes como también necesitan el resto de seres vivos que viven en nuestro planeta, ¿no? Entonces ellos decía que además de estas islas que él proponía que eran como espacios de juego, trozos de tierra con estanques, con ranas, tortugas, con colinas para deslizarse, laderas para cavar, arbustos, o sea que no hace falta que sea muy grande, aunque parezca mucha lista, lo puedes hacer pequeño, ¿no? Luego, o parques de aventura, ¿no? Donde se pueda jugar con barro, que hacer fuego, o sea, algo que nos ha pasado, no podemos hacer fuego ya. Que haya agua, que haya madera para humanos, también esos espacios como más salvajes, donde también hay un espacio donde se pueda, ¿no? Porque si tienes espacios cerca de las ciudades, si tienes espacios, o sea, como que al final esa presión también baja de ciertos espacios. Luego espacios preservados para la vida silvestre y luego espacios asalvajados. O sea, a mí me encanta, esa parte me encanta. O sea, como que te va dando ahí muchas opciones de islas urbanas, ¿no? Para el día a día, para no tener esa ansiedad que tenemos. Y yo pienso que además no solamente no tener esa ansiedad, sino que también estar ecoalfabetizados, porque si tú tienes pequeñas experiencias, cuando vas a lo grande no sales como un toro de Miura a lo loco. Porque yo es lo que siento, yo hago actividades a veces con coles y siento que los niños que todos los días tienen experiencias en un entorno natural no actúan así en la naturaleza. Y viene un autobús de 50 y es un toro Miura gritando, chillando, porque tiene tanto ahí, es como batido, ¿no? Has batido una Coca-Cola y de repente abras y es como quieren llevarse todas las piedras, o sea, porque quieren todo eso que siga siendo su experiencia y hasta el año siguiente no vuelven. Es que eso es un drama. ¿No? Muchos de ellos no vuelven y al año siguiente que vuelven se acuerdan de lo que vivieron el año anterior, o sea, es que te hablan del gordolobo y el tapaculos y, o sea, y dices, hace un año, digo, qué significativo, si cada clase se acordaran como mínimo de la mitad de ese día que hemos hecho, es que sería maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, me voy a muchas cosas, pero quería aprovechar que hablabas de eso, porque lo tenía. Y porque además, mira, yo me había apuntado algo aquí que también me llamó la atención en el libro, claro, esto es de hace tiempo, ¿no? Pero y habla en el contexto americano, ¿no? De Estados Unidos, pero que cerca del 40% de las escuelas habían considerado o lo habían hecho eliminar el recreo. O sea, que fíjate, si ya es poquito tiempo que tienes para estar, pues si ya quitas eso, ¿no? Porque lo consideraban como un desperdicio de tiempo, ¿no? Y entonces, y peligroso. Entonces, claro, si esos pequeños momentos, que es lo único que hay, encima lo eliminas, ya es que ya es la hecatombe, ¿no? Pero es verdad que es una pena el no tener esos espacios y en Arque también está en un grupo Scout y yo conozco un poco la vivencia también porque Dani, mi hijo, también ha estado en un grupo de Scout y yo decía, es que esto no es un Scout, ¿no? Él ha estado muchos años, es verdad que salían a la naturaleza, pero claro, yo esa imagen de los Scouts, de manejar la madera, de los nudos, muy poquito, han hecho muy poquito, ¿no? Y ya como que se ha transformado también esa forma, ¿no? E incluso se está perdiendo un poco. O coger y antiguamente los grupos scout, aquí yo os cuento la experiencia en Madrid, ¿no? Pero yo de amigas de mi edad que iban a grupos de scout, yo no he llegado a ir, ¿no? Pero iban todos los fines de semana, se cogían el tren y se iban a la sierra, hacían su ruta y volvían. Y la experiencia que he tenido con mi hijo no ha sido esa. Ha sido un grupo scout con un local en la ciudad, que se juntan en la ciudad y a lo mejor salen al parque cercano, pero no tienen esa conexión tan grande con el espacio natural, ¿no? Incluso cuando van más tiempo los campamentos de Semana Santa o de verano, pues como decía Pepe, van ya a una instalación que ya está hecha, sí siguen yendo con sus tiendas de campaña en este caso, ¿no? Pero ya no tienen esa conexión así tan fuerte de... Claro, incluso no se cocinan ya ellos, hay No, cocineras y tal. Y claro. antes te daban lo que eso y te hacías la comida como saliera, vaya. Sí. En realidad es, pues no sé, supongo que va acompañado de todo, el tema de la comodidad, el tema de evitar riesgos y que estén bien alimentados. Claro, son cosas que se están buscando, ¿no? Es decir, no, quitemos la posibilidad de que les pueda pasar algo, pues eliminamos peligros, pero claro, eso no es una experiencia vital, al final es una cosa artificial.
Sí, Hay control, yo creo que es el tema, es el control, es que estamos muy en una época muy de control y de miedo, ¿no? O sea, son Sí. dos, yo creo que es lo que va en contra de todo, de todos estos movimientos y de todas estas, cuando al final los estudios lo que te dicen es todo lo contrario, claro. que eres una persona mucho más segura porque sabes moverte en muchos más entornos, tienes mucha más atención y corres menos riesgos. Nos lo vivimos los que hemos trabajado en escuelas de la naturaleza, Silvia, y es que es brutal, ¿no? Con niños muy pequeños, cómo disminuyen los accidentes, ¿no? Y, o sea, que al final es la paradoja, ¿no? De lo que creemos que va a pasar y lo que al final pasa, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo con estas actividades con niños que vienen de coles, es que son muchísimo más peligrosos, o sea, son muy peligrosos, son niños de primaria que no tienen, o sea, no están capacitados para nada para moverse con una mínima seguridad en un entorno natural si no les estás hipercontrolando. ¿Por qué? Porque les ha faltado ese acompañamiento y ese estar, ¿no? Tiempo y ellos conocer, no tienen esos recursos. Sí, para mí están infracapacitados totalmente. Yo tengo niños de 3 años en las escuelas que hemos visto que tienen mucha más capacidad que niños de primaria e incluso de secundaria, ¿no? Y autonomía, ¿no? Con lo importante autonomía. que es eso. Eso es tremendo. Geiza, creo que quieres hablar, pero no te oímos. Está silenciada, te tienes que activar el micrófono, sí. Ok, qué Hola, muy Geiza. interesante. ¿Cómo están? Hola, feliz Hola. año a todos. Hola. ¿Cómo están? Muy Qué bien. alegría que Paqui, justamente hoy vi lo de la actividad y yo quiero ir porque ese libro a mí me encanta, de verdad que, claro, ya es un libro viejo. Yo recuerdo que a mí me lo regalaron hace años en un curso que hice y justamente hablaron del libro y entonces me lo regalaron, pues le dije, no, yo no lo conozco, pero ya ese libro de qué año es, como de los 80, ¿no? 80. No, no tanto, es del 2005. 2005, pero claro, 2005 son Ah, 21 años ya, ya. porque sí, yo recuerdo que fue un curso de educación ambiental y justamente nos hablaron del libro también, con toda esta idea de siempre buscar lo verde y eso, ¿no? Pero me encantó que ustedes lo hayan refrescado otra vez y todas estas experiencias, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahorita tengo un nietecito que tiene 3 años que es mi primer nieto. Y entonces, claro, estamos aquí cerca de Stuttgart y aquí hay muchos bosques, ¿no? Alrededor. Mi hijo se vino de Perú. Precisamente uno de los puntos por los que se vinieron de Perú fue ese, porque en Perú tenía mucho miedo con el nené porque, claro, la gente es muy amable y todo aquello, pero entonces el muchachito era como el foco porque se veía distinto. Y entonces ellos le agarraron mucho miedo porque se habían perdido unos niños. Dijeron, no, no, nos vamos. Y bueno, hablaron con nosotros y sí, cómo no, vénganse. Total que consiguieron ahora una vivienda muy cerca de un bosque. Y el niñito está comenzando a ir a su preescolar, justo lo que tú decías, Jara, ¿no? Y es increíble porque, bueno, todos los sábados, todos los domingos vamos al bosque, caminamos, hacemos, y yo me acordaba del libro, porque ese niño está aprendiendo desde tan pequeño ya cómo manejarse. Sin embargo, nunca me olvido que cuando recién llegó, habían unos honguitos que fuimos a un parque, porque aquí hay muchos parques. Y justamente le ha dado con el pie porque los vio como redonditos. Estos son animales. No, eso no son unos animales. O sea, y hasta el punto que entonces tuvo que sembrar una matica, tenerla, regarla y una semillita. Entonces ha sido todo un proceso. Y lo interesante es que cuando él va al kinder, ellos salen, ¿no? Una vez a la semana. Pero en parte también siempre hay ese miedo del riesgo, ¿no? Porque, claro, están en una ciudad también, en la escuela queda más cerca de la ciudad que de donde ellos viven. Pero justamente toca todo este aspecto que él señala en el libro, por lo que yo recuerdo, las vivencias. Porque justamente en mi caso, bueno, criada en Venezuela, pero mi papá venía de mar, de la zona de mar, mi mamá era de los llanos, y claro, ellos nos llevaron siempre y reconstruyeron la casa de los abuelos en la playa. Entonces nosotros, a la hora que fueras, se llama Choroní, vámonos a Choroní, hasta es un nombre indígena, ¿no?
Entonces uno se crió más con esa idea, que era lo que decía Fernanda, ¿no? Como esta idea de uno crecer con ese valor. Y yo creo que de alguna manera en toda la familia se inculcó desde mi papá y mi mamá, y ahora lo vuelvo a ver con mi nietecito, ¿no? O sea, que sigue la cadena, y es algo que es muy importante porque hay muchos valores, bueno, como los que ustedes señalaban, esa idea de tener más seguridad. Eso es fundamental, más en lo que se vive en las ciudades. Yo tuve la experiencia de trabajar 3 años en New Jersey y logré convencer a la directora, una escuela middle school, ¿no? Y logré convencer a la directora que me construyera, que me diera dinero para construir, para poder sembrar hortalizas, que los muchachos fueran con sus padres los sábados. Y lo logramos hacer. Entonces los muchachos todo el tiempo me están viendo, queremos ir al huerto, maestra, queremos ir al huerto. Y íbamos, ¿no? Porque tenía una buena directora. Después que yo me vine, que conversando con la gente y los otros profesores de ciencia que fueron, no, no, nosotros quitamos todas esas tablas porque eso iban a construir un nuevo edificio ahí. Digo, ay, Dios mío, otra vez los muchachos encerrados. Y era middle, o sea, era sexto, séptimo y octavo grado, ya eran más grandes. Pero cómo es de importante eso que plantean, ¿no? Desde pequeños, formarlos desde pequeños es clave. Y es no ser analfabeto ambiental, como dicen, ¿no? Como le dan muchos nombres, que es la parte. A mí me gusta también el ver cómo esa conexión también en algunas partes del libro Ujú. con el ámbito puramente educativo, ¿no? Él cuando habla, por ejemplo, de Howard Gardner, ¿no? De las inteligencias múltiples y de cómo Howard Sí. Gardner en un principio no había considerado la inteligencia naturalista, pero Ujú. luego la incluye, ¿no? E incluso relata Richard Lowe qué características tienen las personas que tienen esa inteligencia naturalista, ¿no? Sí. Y es bonito destacar eso, o menciona a Montessori, ¿no? También menciona También el libro Montessori. Montessori y esa conexión que tiene Montessori con la naturaleza, o lo que Ujú. estábamos hablando antes de esos materiales, las piezas sueltas, que yo tampoco conocía exactamente de dónde venía eso, pero es verdad que hay una tendencia educativa con los niños pequeños desde hace años, ¿no? De favorecer el juego con piezas sueltas. Y él ya en el 2005 hace referencia incluso, ¿cómo se llama? Lo tengo por aquí. Sí. O sea, eso fue una creación de un artista británico, Ben Nicholson, ¿no? El que fue el creador de la teoría esta de las piezas sueltas, ¿no? Y Ujú. que luego la han adoptado y la siguen aplicando, pues todas esas personas, paisajistas y expertos que planifican, ¿no? Y gestionan espacios de juego para los niños. Mm, mm, Ujú. Entonces, yo creo que eso es algo, claro, es un libro con tantísima información que al final Información. también toca ese ámbito y claro, Jara y yo reflexionábamos mucho sobre decir, "Jo, es como un pilar sobre el que ir sacando eso, ideas y justificaciones de por qué esto y esto y esto mm. y esto, que sería una lista infinita, ¿no? Pero nos Sí. preguntábamos nosotros también, a lo mejor como grupo tenemos que dar el paso ese de sintetizar y decir esto y esto y esto y esto y esto y esto es lo imprescindible y partir a lo mejor de que pudiéramos generar en algún momento. Nah, esto es una idea que no pretende llegar más lejos de una reflexión, ¿no? Pero que fuera a lo mejor el inicio de un documento luego mayor que pudiéramos Por ir ejemplo, elaborando. él refiere mucho la salud del pueblo norteamericano, Mm, Mm, cómo ha aumentado la gordura, por ejemplo. mm, O mm, claro, sea, aquí. no se mueve porque están todo el tiempo con la computadora. Mm, mm, Y además de la inseguridad, lo que ustedes plantearon, no se sabe quién mm, se van a robar, pues va a pasar algo, algún crimen. En las mm, grandes ciudades es terrible. Y entonces tú ves aquella gente inmensa que tienen, yo digo, mm. una persona cómo puede llegar a tener tantos kilos encima y tú la veías tranquilo, pero es Fíjate, de gente eso que también, también hace referencia a eso y lo sí, nombra sí, yo me acordaba de esa claro, parte y esa es una de las cosas que yo siempre luché con mis hijos. Vamos a hacer ejercicio, nada de quedarse sentado, claro, nada de... pero él menciona en el libro, que a mí me llamó mucho la atención también, que pese a que los chavales, porque es verdad que hay mucho más clubs deportivos y como que está más integrado,
pese a todo, yo creo que eso ha habido un salto también desde 2005 a 2025. Ahora yo creo que en los últimos 20 años Sí, pero ya con el COVID volvió otra sí, vez. pero El COVID pero fue él como que terrible en eso. destaca que pese a que hay una tendencia al deporte muy grande en Estados Unidos, ¿no? De favorecer el deporte y siempre es, a nivel internacional se les conoce por eso, pues que luego no se refleja eso en que haya menos obesidad infantil, ¿no? Sí. Y lo achaca pues eso, a la falta de actividad diaria que no tiene por qué ser solo el deporte. Claro, hay estados de estados, pero por ejemplo California tiene currículos muy ecológicos donde Mm, lo fundamental es precisamente la salud. Sí. mm, Eso es muy importante. mm, Que muchos no te lo da el currículum, porque Mm, el currículum es la cuestión de los exámenes, la competencia, tienes que presentar examen y de ahí los muchachos tienen que estar encerrados a la hora en que viene la época de exámenes, pero entonces lo ven los sábados. mm, Esa es una de las cuestiones interesantes allá, que entonces se meten por otros lados mm, y uno vamos a trabajar la salud los sábados mm, y salir al campo, respirar, ver lo que es un organismo sano, esa parte de la salud es mm, crucial, que aquí lo tienen, aquí, bueno, claro, y también ha pasado el tiempo, ¿no? Porque la mm. gente camina, la gente va a los bosques, va a los sitios verdes. Aquí, cuando dices aquí, es donde vives tú, ¿no? En Porque no es en Alemania, sí. España. Claro, claro. Estaba diciendo aquí, Aquí, aquí no. y sobre todo, bueno, en esta Mm, zona, ¿no? En esta zona que está cerca Qué suerte, del Yaisa. bosque, ¿no? Del bosque, que esa es la diferencia, que tú ves a la gente aquí caminando todo el tiempo y los viejitos con sus bicicletas, todo el mundo con su bicicleta. Pero lo que tú has dicho antes es clave. Es que hay bosques, hay Hay naturaleza cerca. bosque. Si tú no lo tienes cerca es mucho más difícil. O sea, Yo tienes que lo veo, yo veo aquí, facilitar, ¿no? En sí, yo veo ciudades de la ventana. grandes, por ejemplo, como Madrid, si tienes Sí, que moverte mucho, si no es algo que las jornadas que tienen los niños, ¿no? Que las tardes se quedan en nada, los fines de semana, pues muchas veces también, si no hay esa facilidad, al final, pues esto no ocurre. Bueno, voy a coger un poquito porque teníamos una última propuesta, ujú, ¿no, Silvia? ¿Os ujú, parece? sí, ¿Vamos bien o me he adelantado? Oh, vamos bien, Bien, vamos bien, bien, bien. bien. ujú, Sí. ujú, A ver, nosotros siempre tenemos esto que contaba Silvia, un poco de dotar, ¿no? A los educadores, a las familias, ¿no? De argumentos sólidos, ¿no? Y fundamentos. Y queríamos un poco entre todas que del libro os parece como más inspirador, ¿no? O sea, para de alguna forma dejar como un pequeño testimonio, algo que pensáis que pueda mover esas conciencias o que pueda inspirar a otras personas, ¿no? O como incluso una justificación, ¿no? O una justificación o un recurso que nos lo podemos llevar o a nuestro terreno personal, o como familia, o para proponer a educadores, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me ha entendido muy bien. El caso es así como, pues es un recurso, algo de inspiración que pensáis que ha permeabilizado en vosotros en el del libro y que os gustaría así como que quedara. Si no queréis hablar, también podéis dejarlo en el chat, o sea que un poco para que recopilemos entre todos pues esas cosas fundamentales que nos han quedado a cada una y a cada uno y no se pierdan. Pues ahí abro. Yo reconozco que a mí aquí me cuesta muchísimo y cada vez que me lo leo, ya que empiezo yo, ¿vale? ujú. Cada vez que me lo leo hay algo que me toca en ese momento y pienso que es a lo mejor por lo que te coincide, ¿no? O sea, un poco también hablábamos antes con Patricia, en ese momento es lo que te coincide, ese tema que de repente está más vivo en ti. Y yo creo que es un poco también eso que he hablado, ¿no? Antes, ¿no? Yo estoy ahora mucho en buscar recursos fáciles, ¿no? Es como... Y es verdad que tiene todos, al final del libro, que no hemos hablado mucho, ¿no? Pero tiene un montón de recursos para aplicar en nuestro día a día o incluir en nuestra vida. Pero esa parte de... O sea, al final facilitar ese acceso para mí es como lo más fundamental, ¿no? Del libro, o sea, por cómo hacer y quizá más que una solución es una incógnita, cómo conseguir pues eso, que haya esas pequeñas islas de naturaleza para que realmente no haya una familia, un niño, un ser humano que tenga
esa dificultad para acceder, ¿no? Que tenga un país como donde vive ahora Geisa, que sea fácil. Bueno, pues ese sería Yo como lo creo que que Pero es, yo vería. creo que eso es esa es otra. la... Bueno, perdón. Esa, habla. No, no, que yo pensando en el proyecto de la educación a cielo abierto es eso. O sea, no tenemos que buscar mucho por otro lado. Yo creo que es lo que se ha hecho, ¿verdad? De todo lo que, solamente viendo todos los videos que se han hecho, ahí ya tienes, o sea, todo un programa, tienes cantidad de días, es impresionante. Yo siempre pensé que estas ideas ya estaban incorporadas en la educación a cielo abierto. Geisa, entonces la solución, aquí voy a ser un poco, sería que o por ley obligado todo el mundo a verse los vídeos de escuela a cielo Yo abierto. creo, yo creo que es tremendo recurso. O sea, allí, ahí está. La cuestión es El resumen de todo. quizás lo que tú dices, sistematizarlo, como tú planteas, si es que se va a tomar ese libro. Pero yo creo que lo que ustedes han hecho es eso. O sea, ustedes no tienen que ponerse a inventar más. Es mi percepción. Por ejemplo, yo recuerdo en los videos aquella vez que vinieron aquellos arquitectos y eso está todo grabado. Oye, Así cómo es. reverdecer las escuelas. Solamente comenzando por esos videos, eso es fabuloso, fabuloso. Esto es una mina de oro. Muchas gracias, Geisa. Y No, además de sí, recursos, yo que entro de vez en cuando a ver las estadísticas, se siguen visualizando los vídeos. Hay gente que los tiene de referencia, incluso, bueno, nos consta, ¿no? Que parte de, ya sabéis, que parte de la comunidad, gran parte de las personas, una parte, son formadores de formadores, ¿no? Y me consta que se utilizan a veces, ¿no? A nivel didáctico, qué ¿no? Para bueno. seguir, pues eso, inspirando y entonces, bueno, sí, es algo que Ujú. nos lo tenemos que reconocer, ¿no? Que a veces tampoco lo hacemos y al final Sí, como hay que grupo, y aquí reconocerlo. estamos todas y cada una de nosotras, pues hemos contribuido, estamos contribuyendo a eso y no sé a vosotras, pero a mí a nivel personal eso es una de las cosas que me alienta y me llena y me mantiene viva la esperanza de seguir, ¿no? Porque digo, Claro. bueno, poco a poco y granito a granito y pasito a pasito, pues entre todas estamos consiguiendo llevar la voz de esto a muchos espacios y a muchos sitios diferentes, ¿no? Entonces, Ujú. Yo creo que también depende de en qué fase estés cuando te lees el libro, porque sí. por una parte está bien si estás iniciándote o estás medio sensibilizado, el diagnóstico es muy bueno. O sea, que lees el libro en el tema del diagnóstico es muy positivo. Luego, si ya eres consciente plenamente, pues probablemente lo importante para ti sean las soluciones que proponen, ¿no? O las propuestas que tienen. Entonces, dependerá un poco de cómo se encuentre el lector. Pero efectivamente, pues lo importante es eso, bueno, tengo el problema, pero también tengo la solución. No solo tengo el problema, porque si no, pues nos tiramos por un precipicio. A mí ahí me apetecería, ya que, Patricia, no sé cómo andas, ¿no? Pero ya no queda mucho tiempo. Y como tú nos has comentado antes, que muchas de esas propuestas y de esas soluciones, de esas 100 soluciones que propone al final, no sé si te apetece, pero a mí sí que me parece que puede ser bonito cerrar el encuentro de hoy con esas opciones, ¿no? De decir, bueno, esto y esto y esto. Y además con la experiencia concreta contigo, ¿no, Patri? Que tú las has llevado a cabo, pero el resto a lo mejor también, ¿no? Ujú. Pero si te apetece comentar esa parte, porque es verdad que es la parte final del libro y yo intuyo, Página 199. claro, intuyo que hay mucha gente que tampoco ha llegado incluso hasta ahí, ¿no? No, Que no hemos llegado a ese punto de leernos. Entonces, bueno, a si a la ti te página apetece, nos 199. haces una síntesis, así Sí. pues sería genial, ¿no? Pues, como decía ¿no? Y hay muchas maneras de leer el libro, lo decía Jara, ¿no? Vamos a Ahí dar esos se te pequeños escucha un tips. poquito bajito, no sé si te Ah, puedes sí, arrimar un poquito el micrófono más. voy. Sí, es que tengo a la niña, Sí, se me está ahí. poniendo con fiebre. Que lo que decía, no sé si se escucha ahora un poquito mejor, que hay muchas maneras de leer el libro y yo normalmente tengo la mala costumbre de empezar por el final y cuando abrí el libro por el final me encontré con esto, ¿no? Las 100 acciones para que emprender.
En la página 199 pues tenéis actividades en la naturaleza para niños y familias. Como aporte, antes de empezar con esto, me gustaría también añadir que como recurso, que muchas veces estamos un poco perdidos en el sentido de cómo lo hago como docente, como familia, como mamá, como papá, como educador, cómo acompaño, yo no sé cómo lo hago. Pues a mí uno de los recursos que me parecen muy interesantes, que también puedo decir la página porque lo tengo súper subrayado, que este libro también, aparte de todo lo que habéis extraído, me parece que también te muestra cómo acompañar a la infancia, ¿no? En todo esto que estamos hablando. Y está justamente al principio, que así no ahora os lo digo, pero el acompañar como familia. También está el traer la naturaleza a casa, que también sería uno de los recursos que también podría destacar, que estaría en la página 209. Es un regalo, el regalo del entusiasmo, el salir con los niños y las niñas y traerse esos pequeños tesoros, obviamente pidiendo permiso siempre a la naturaleza y devolviéndolos en el momento en el que no lo vayamos a utilizar, ¿no? Esos pequeños detalles son recursos, porque el otro día os comento algo que me pasó con mi peque también, ¿no? De ir, lo que decíais, todos los días, de ir asiduamente, se va creando una pequeña conciencia que ella, cuando a lo mejor va con otros niños y niñas y ve que los otros niños y niñas no lo hacen, te lo reflexiona y dice: mamá, es que ha tirado un papel al suelo y al bosque, ¿no? Ya no al suelo. Y es que, como diciendo, es que el bosque hay que cuidarlo, ¿no? Entonces ella me lo decía como, yo sé que la naturaleza hay que cuidarla, pero no sé cómo decirlo. Entonces el siguiente paso es como tú también transmitírselo a ella, para que ella pues siembre esa semilla a sus amiguitos, que el resto al final no sabe, no son acompañados de la misma manera que que es acompañada ella en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso sería como los recursos, el acompañamiento y el tema también de traer la naturaleza a casa, de la página 209. Y como decía Silvia, para las 100 acciones para emprender, es el resumen un poco de todo lo que estoy diciendo. Sería pues el tener un poco esa conciencia de que el ensuciarse no es malo. Sería uno fundamental, ¿no? Ya te has ensuciado, poner en el primer... No, el ensuciarse no es malo. Y quitarnos esa cosa de que si el niño se ensucia, pues es malo, ¿no? También hay otro también, que no tienes por qué saber tú todas las cosas, que también lo hemos leído en otros libros, ¿no? No tienes que saberte todo el nombre de todas las cosas, sino que a través de ese acompañamiento y de estar con la infancia en la naturaleza, incluso estando tú mismo, se te despierta ese entusiasmo, ese asombro, esa inquietud por saber o por conocer y buscar después, ¿no? A lo mejor la palabra exacta o el término completo o el concepto que quieras aprender. Y lo que decíais vosotros de que animéis a los niños a la acampada. Eso, por ejemplo, yo lo tengo pendiente. Como decíais antes, era mucho más fácil coger y acampar en cualquier sitio. Ahora pues ¿no? Hay que tenerlo un poco más presente, pero que toda la familia también esté involucrada, que es también parte de lo que tú decías, que yo también fomento, ¿no? Esas actividades en familia, y que sea un acompañamiento consciente, que no sea de que el niño está jugando y tú estás observando cómo el niño juega, sino que tú estás acompañando ese juego, estáis haciéndolo en familia, y que estáis llevando una experiencia muy rica en la naturaleza, ¿no? Y que eso obviamente afecta positivamente al control de estrés que estamos hablando, ¿no? Y bueno, pues como eso muchas, ¿no? La hora verde, pues si viene, venga, pues tal día, tal hora, estamos salimos a la naturaleza, aunque se ha caminado un poco, y eso, todo eso enlazado, pues los recursos que vienen al final del libro, ¿no? Adoptar un árbol, que eso también lo hemos hecho, pues si plantáis un árbol, le pones el nombre, eso sí lo hemos hecho varias ocasiones. Y darle un regalo, ¿no? Sí, cuando el niño Crear un nace, bueno, regalo con las incluso manos también, ya, que por se ejemplo, pueda... si cuando el niño nace, pues que sea un poquito más mayor y que lo plante él mismo con sus propias manos. De hecho, lo tuvimos en uno de los encuentros, que
hablaba el pediatra, lo diré, Ferran Campillo. Ferran Campillo, mira que lo tengo interiorizado, pero y decía eso, ¿no? De lo de adoptar un árbol y de que cada familia pues plantase un árbol en, en referencia a ese niño o niña que nace, ¿no? Y bueno, pues como eso, ya os digo, hay muchísimas cosas que son muy sencillas, que no hay que tener un conocimiento extenso para aplicar estas 100 ideas que nos da Richard Lowe al final de su libro. Incluso los recursos también, si queremos aumentar, libros y recomendaciones para niños y familias, que también vienen en la página 412 en todos los idiomas. Y También me Patrick hace parece... referencia aquí en el chat a otro de los libros de Richard Lowe, de Vitamina, Sí, que N. también tiene muchas recomendaciones, ¿no? Mm. Bueno, pues ahí os lo dejo. No sé si queréis alguien más compartir. Fernanda, creo que sí. Bueno, es algo igual que se conecta con lo que tú mencionabas, Jara, y también que me hizo reflexionar en el libro. Y es un poco esto de la autonomía y también darles las herramientas para que puedan, o sea, también confiar en las infancias, confiar en las juventudes. Y tengo solo como una anécdota rápida, estuve en un encuentro en Chile y una directora de una escuela pública ya comentaba que aplicó un proyecto justo para darles las herramientas a las infancias, eran primeras infancias, tercero, bueno, no sé, de 3, 4 añitos. Y claro, el problema que planteaba la directora era que en invierno hace mucho frío, en donde estaba era la Patagonia, nevaba, y sin embargo, igual hay periodos que sí cierran las escuelas, pero hay periodos en que sí tienen clases, ¿no? Entonces, hay mucho esto ahora de que el miedo a que se enfermen, a que no exponerles al frío, no exponerles al agua. Y ella propuso un proyecto y era que financiar todos los implementos para que las infancias estén bien abrigadas, con botas, con todo, pero que puedan salir a explorar en invierno la nieve, cómo es la flora en el invierno y cosas así, como exponerles para que también jueguen, como decía también que el juego es súper importante, ¿no? En el desarrollo. Entonces, eso me llevaba a pensar en actividades. Nosotros también trabajamos con diferentes grupos, también infancias, y a veces les llevamos a la zona intermareal donde hay rocas, es resbaloso, y nos cuesta mucho como confiar, ¿no? O sea, siempre es cuidado, no. Entonces, también como buscar esas herramientas. También para nosotras y nosotros como educadoras, educadores, pero también para los grupos, para poder dejarles de explorar y que no haya ese miedo de que se van a enfermar o que se van a lastimar. También un poco confiar, ¿no? Que a veces creo que eso también en nuestras generaciones estamos, y ahí me hizo pensar mucho en lo que dijiste, Jara, que intentamos controlar todo. Y a veces, cómo crear espacios que no sean tan estructurados, tan controlados, pero sí dar las herramientas para que sea seguro también, ¿no? Como encontrar ese equilibrio, pero también posibilitar esa autonomía y darles esa confianza a los grupos. Creo que me hizo reflexionar un poco sobre ese tema. Muchas gracias, Romanda. Muy interesante tu aportación. Además, ese tema, el tema de la equipación, ¿no? Es un tema también muy importante porque es verdad que una buena protección para el frío, un buen calzado, claro, tiene su coste. Si no, es que es inviable, ¿no? Aquí súper en la Sierra de Madrid, que estos días está nevada totalmente, es que si no, no puede. Una realidad. Y es una de las claves muchas veces en los centros para poder o no poder. O sea, la cuestión de no tenemos, vienen alumnos que no están equipados y entonces no podemos hacerlo. Lo otro, por ejemplo, las garrapatas en la época de verano, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Los insectos, ¿no? Que cuando estés en verano, hay ciertas cuestiones que todavía tienes que cuidar. Hay riesgos que como La enfermedad de educadores, Lyme, ¿no? Que llaman.
que viene de la garrapata. Entonces, Mm, de repente mm, uno puede estar proponiendo, vamos a meditar, a mí me ha pasado, vamos a meditar, vamos a hacer como los japoneses, el chirín, ese chirín que uno camina y hace un poquito de mindfulness y mm, se sienta, pero ¿dónde te estás sentando? Porque si hay una garrapata, hay hormigas, mm, ahí va a haber un accidente, porque imagínate que un niño lo pique una garrapata, tienes que mm, correr al médico, ponerle una vacuna, o sea, o te piden también, hay una autora norteamericana que ya tiene un artículo donde ella habla para esas salidas de los kits. Claro. Entonces, hasta ella propone que hay que llevar una ampolla en caso, porque tú no sabes si hay niños alérgicos, que le vaya a trancar el pecho o algo en Y eso medio es de muy una pasteurización. importante, trabajar. Claro, Entonces, hay que llevar ese kit, es muy hay que ir importante. preparados y luego Gay, trabajar mucho con los niños estas cosas. O sea, claro, hablarles, ¿verdad, Jara? Que sí. es como esencial que ellos conozcan lo que Esto es puede formación, pasar. conocimiento de las personas que van, o sea, es como todo, o sea, tú vas a una ciudad y tú conoces los riesgos que son coches, cómo se Ujú. cruza o sea, realmente son riesgos enormes, mucho Enorme, más, te claro. puedo decir que la probabilidad, por ejemplo, que aquí en la Comunidad de Madrid de una garrapata, o sea, porque la Ujú. garrapata también, tú luego dices a las familias, todos los días se revisa el cuerpo de los niños. Claro. Claro, en el baño, en la ducha, se hace una revisión. Los niños de las escuelas Bosque se hace esa revisión, que es un momento de cuidado, un momento que puedes estar echando cremita, o sea que hay cosas que pueden ser oportunidades, ¿no? La revisión puede ser una oportunidad, pero nosotros sabemos, o sea, tú sabes los riesgos que corres y tienes que estar preparado para esos riesgos. O sea que yo creo que contra el miedo y es el conocimiento. O sea, lo que nos hace realmente ir seguros es el conocimiento La y la prevención, formación, ¿no? Y claro. aquí, bueno, está Paqui con sus formaciones, hay mucha gente aquí que realmente nos dedicamos un poco a este tema por eso, por lo importante que es que esa experiencia que ya se tiene no se pierda, ¿no? El problema es que cuando esa experiencia no la tenemos, sabemos movernos en ciudades peligrosísimas, pero no sabernos en la naturaleza que hemos vivido miles de años, ¿no? Y nos Ujú. da miedo, pues eso, las hormigas. Yo, por ejemplo, no he tenido problemas ni con hormigas, ni con bichos, ni con garrapatas en 10 años trabajando con los niños en la naturaleza. Qué Y fíjate, bueno. es curioso. Ujú. Pero tú llevas tu kit, tú Yo tienes llevo tu mi kit, kit. claro, 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 y claro. estoy formada en primeros auxilios en la naturaleza, si Es no, muy importante. sí, Sí. claro, es importante. Claro. Ujú. Así Bueno, que es Jara, como, tenemos venga, ir que ir cerrando. cerrando. No sé si tú tienes por ahí eso, una frase o algo que te haya. Yo Ay, tenía pues algunas aquí, pero las estaba leyendo y no son tanto como para cierre, pero no sé si alguna, bueno, he dicho Jara, como puedo decir Fernanda o Maripaz si está por ahí, o si queréis cerrar con alguna frase concreta que os haya llamado si os parece. espérate. Ahora me has pillado, tenía una y no sé lo que he hecho con ella. Perdonad. Bueno, yo tengo una de. Venga, aprovecha tú. Venga, voy a decir yo una y si la encuentras la dices tú también. Mm. Menciona varias veces en el libro a Louise Chaul, creo que se llama así. Es una de las personas que ha hecho más investigaciones, ¿no?, sobre las consecuencias del alejamiento, la cercanía de la naturaleza. Y bueno, no era la frase que más me gustaba para cerrar, pero como la tengo aquí sí que me gusta, pues os la leo, ¿no? Ella dice que la trascendencia no requiere de un paisaje espectacular, sino que se puede conectar con ella en entornos tan pequeños como el que nos ofrece eso, un bosquete de malas hierbas, se llama ahí, ¿no?, que crecen junto al porche o durante una breve escapada o salida escolar. Es decir, que, bueno, que recordar, ¿no?, y volver a poner el foco de que la naturaleza está siempre cerca de nosotros, aunque incluso en los espacios donde parece más difícil encontrarla, siempre hay un resquicio, ¿no?, para conectar y para estar cerquita. Esa es una de las que yo había señalado. Pues, Silvia, a ver si la encuentro, un 0, Sí. bueno, este es de Thoreau, pero venga, podemos también. Bueno, buen cierre también. Es con la que la parte 1 dice: aquí está esta vasta, salvaje, aulladora madre nuestra, la naturaleza, por todas partes, con tal belleza y tal afecto por sus hijos,
como el leopardo, y sin embargo se nos aleja tan temprano de su pecho para entrar en la sociedad, en esa cultura que es exclusivamente la interacción de unas personas con otras. Bueno. Pues muy Está bien. bien, pero que no solo sea. Sí. Bueno, pues nada, si os parece, lo dejamos aquí. Y muchísimas gracias a todas y a todos por Gracias a estar ustedes, así en gracias. directo con nosotras, que siempre es un placer. Y bueno, para los que veáis la sesión después, pues nada, animaros a adentraros en el libro si no lo habéis hecho y a seguir pendientes de las próximas propuestas, que ya veremos a ver cuál es la siguiente propuesta del club de lectura para el siguiente trimestre. Sí, y a impulsar Muchas esas gracias. 100 formas ¿no? que nos ofrece, que no solo es a nivel personal, sino también a nivel institucional para abogados, hay para todo el mundo, o sea, hay recursos para todo el mundo. Gracias a ustedes por esta oportunidad, muchas gracias. Nada, pues seguiremos Gracias. enredándonos. Pasad Chao. buena tarde, Feliz buena año, mañana. chao. Buenas tardes. Hasta luego. Chao, hasta luego.